Callo alma y cuerpo para que espíritu hable contigo, manso cordero, pero león indomable, soledad. Hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Asidos a Dios. Ya este es nuestro segundo episodio. Aquí Yomar, estoy con Junior. Junior, saluda a nuestra audiencia. Hola a todos, aquí estamos compartiendo con este nuevo podcast. Así que esperamos que todos ustedes estén listos para escuchar este nuevo podcast, que sé que les va a ayudar mucho y vamos a poder aprender más. Así que muchas bendiciones. Amén. Yo sé que este es un episodio que muchos han estado esperando durante la semana, porque cuando yo puse la imagen a muchas personas, primero yo puse una encuesta para que las personas eligieran el tema, sí. Y todo el mundo me dijo, oye, los rabacucu. Entonces vamos a hablar de los rabacucu hoy. Los rabacucus, entusiastas legalistas o predicadores de sana doctrina. Y sana doctrina ahí está entre comillas, porque sana doctrina es el término como ellos lo utilizan. Pero más adelante vamos a hablar. Sí, ellos se definen por la sana doctrina. Sí, según ellos. Entonces, ¿quiénes son los rabacucus? Porque hay personas que no saben y que me han preguntado durante la semana. Los rabacucus es una congregación. Primero vamos a empezar por el nombre. Ellos mismos no se denominan a sí mismos rabacucus, este grupo, sino que ellos acusan a una persona poseído por un demonio, que fue quien le puso ese nombre, y ese nombre se ha quedado. Ellos dicen que ese es el nombre de un demonio. Ellos se denominan a sí mismos definidos por la sana doctrina. Entonces, ¿quiénes son estos definidos por la sana doctrina? Esto es una congregación, tengo entendido que en Jaina, liderada por el pastor Adrián Rodríguez, conocido como el pastor Gordy de Jaina. Y ¿quién es este pastor entonces, Adrián Rodríguez? Él era un predicador de la iglesia Asamblea de Dios de allá de Jaina, que él salió de su iglesia porque no quiso someterse a una disciplina a la que lo pusieron, con una disciplina que estaba justificada y que estaba bien puesta, según mi opinión, porque, según escuché, él denunciaba a muchos predicadores en sus predicaciones y maldecía a muchos predicadores conocidos de ahí, de la zona, e incluso llegó a maldecir y a denunciar a personas en actividades, personas que estaban presentes en las actividades. Entonces la iglesia lo que hace es que lo pone en disciplina. Él no acepta esta disciplina y se va de las asambleas de Dios. Entonces, ¿qué le hace luego? Si tú ibas a decir algo, Junior. Sí. Lo que yo quería decir era que la iglesia está compuesta por líderes, y estos líderes tienen toda la autoridad de ejercer disciplina sobre las personas que no están caminando bien. Así que estos pastores que ejercieron disciplina sobre ese personaje llamado como el Gordy de Jaina, estos pastores hicieron algo bien en disciplinarlo, y además ellos tienen todo el derecho de disciplinar a esta persona por su mal comportamiento, y esto es algo que es bíblico. Exacto. Entonces, ¿qué hace Adrián Gordy después de salir de su iglesia? Él funda una iglesia y cuenta con el apoyo o la cobertura de una pastora que se llama Milagro Astacio. Pero la pastora prontamente se desliga de él, porque él siguió con su actitud y cada vez radicalizándose más y denunciando, y siempre vivía en confrontación, en pleito y en enemistades y en rebeldía. Entonces la pastora deja de apoyarlo y él continúa solo. Ahora está en la congregación ahí y él es el líder. Hay varios pastores más, hay incluso unos jóvenes que también se han hecho virales porque pertenecen a su congregación y tienen el mismo mensaje que él. Entonces, ¿cuál es este mensaje? ¿Por qué ellos se han hecho tan virales? Porque para la gente que no es de República Dominicana y que nos está escuchando, ellos se han vuelto muy virales aquí y muchas personas han identificado al movimiento evangélico con ellos.
y para los que piensan que es así, no es así. El movimiento evangélico no son ellos se denominan a sí mismos como evangélicos, pero vamos a ver qué tienen ellos de evangélicos. Entonces ellos se han hecho muy virales y se hacen mucho más por los memes, porque las cosas que ellos dicen son tan ridículas y tan risibles y radicales que son dignas de memes y de burlas, y por eso ellos se han hecho virales. Sí, a la verdad, con toda sinceridad, las personas que no son cristianas, que escuchan a estas personas, los rabacucus, a ellos, a la verdad, no lo consideran de una manera seria, sino que lo toman a checha, lo toman a relajo. Ellos consideran a estas personas, no lo toman de una manera seria, sino que lo toman como un relajo, y además se ríen de sus enseñanzas, que son muy radicales y muy extremistas, Sí. exacto. Sí, entonces las enseñanzas de ellos. Básicamente su doctrina, lo que ellos llaman sana doctrina, se basa en prohibiciones de todo tipo. Para ellos un cristiano es el que no usa y no hace las cosas que ellos dicen que no se deben usar y que no se deben hacer. Entonces para ellos dormir en pijama es pecado. Para ellos usar camiseta con manga corta es pecado. Para ellos usar pantalones cortos es pecado. Para ellos el perfume, el antitranspirante, un reloj que no da la hora, la gorra, esos son pecados grandísimos. Los deportes, pecado. Ir al río, piscina, playa, pecado, etc. Y hay mucho más. No lo voy a alcanzar, y bueno, tampoco anoté más. Pero hay muchos más que para ellos es pecado y son apostasía. Entonces, que la apostasía es una parte central en lo que ellos enseñan. Para ellos, todo aquel que no se encuadre en su marco de enseñanza es un apóstata. Entonces, ¿tú crees que esto es así, Junior? No, para nada que no. Ellos hablan mucho sobre la apostasía. Ellos dicen que tales personas son apóstatas. Ellos dicen que la apostasía es todas las enseñanzas que son contrarias a las suyas. Y esto no es apostasía. Bíblicamente, apostasía es abandonar la fe, es predicar otro evangelio. Esto es la apostasía, desligarse de la fe, abandonar la fe, abandonar las enseñanzas esenciales de la fe. Esto es apostasía, abandonar la fe. ¿Sí? Exacto. Entonces, aclarado todo eso, vamos a revisar entonces sus enseñanzas. Y hay una palabra que puede definir todo esto. Y yo creo que ustedes, los que me están escuchando, saben qué palabra yo voy a utilizar ahora mismo. Esas enseñanzas son legalismo. Eso es legalismo. Legalismo. Y este podcast nos lo vamos a pasar hablando del legalismo. Porque eso es lo que ellos son unos legalistas. Ahora bien, ¿qué es el legalismo? Vamos a decir primero qué no es el legalismo, ¿verdad? Entonces, el legalismo, primeramente, para que no nos confundamos, no es apego a la ley, ni amor a la ley de Dios. Eso no es legalismo para nada. El legalismo no es amar la santidad. El que tú quieres ser santo no te convierte en un legalista. El legalismo tampoco es huir o apartarse del pecado. Y el legalismo no es abstenerse de cosas que quizás son legítimas o buenas, pero que quizás a ti en tu condición, en tu contexto, no te convienen. Una persona que se abstiene de cosas porque no le conviene hacerlo o porque no le conviene al hermano, no es un legalista. Es alguien que ama a sus hermanos, que ama la santidad. Y eso no es para nada legalismo. Entonces, ¿qué es legalismo? Hay personas que definen el legalismo como intentar ganarse la salvación por obras, o las personas que creen que la salvación se gana por obras. Eso es cierto, es verdad, pero el legalismo va más allá, es más amplio, si podríamos decirlo, y muchos de nosotros podemos incluso llegar a ser legalistas sin saberlo. Ahora, para saber lo que es el legalismo en sí mismo, hay que saber de dónde procede el legalismo. El legalismo procede de la incredulidad. El corazón del legalista es un corazón incrédulo, pero incrédulo de algo en específico. No cree, el legalista no cree que Dios es un Dios de gracia. El legalista
no cree en el favor de Dios. No cree que Dios es un Dios bueno y dadivoso. Sí. Ahora, como no cree esto, Dios no es lo suficientemente bueno para dar. Entonces, ¿qué? La cosa hay que ganársela. Entonces, el legalista cree que el favor de Dios hay que ganárselo. Dios no es lo suficiente bueno como para dar. Hay que ganarse la cosa. Este es el razonamiento del legalista. Entonces, hablemos ahora del legalismo en relación con la ley. Porque ellos lo que tienen muchas leyes y muchos mandatos, muchas prescripciones, ¿verdad? Entonces, y ellos ven la Biblia como eso, un libro de leyes. Porque eso es lo que ellos viven poniendo y buscando en la ley. Ellos viven como en la Biblia como escarbando y buscando leyes. Entonces, alguien pudiera decir que el error de ellos es que ellos malinterpretan la Biblia. Y ciertamente malinterpretan la Biblia. De hecho, estaba hablando con Junior ahorita, antes de iniciar, que yo escuché a uno de ellos diciendo, hablando acerca de la parábola, de la parábola de los convidados a las bodas, que en el momento en el que llega uno de los convidados, que no lo permiten entrar porque no está vestido para las bodas, ellos toman eso literalmente, que eso habla de la vestimenta. Ellos lo toman así literal. Entonces ellos malinterpretan mucho la Biblia. Pero nosotros pudiéramos refutar cada una de sus enseñanzas, cada una de las enseñanzas que ellos hacen de la Biblia, tergiversándola. Pero hay que hablar de la procedencia más bien de esas doctrinas. A ellos les gustan hablar mucho sobre leer la Biblia, que hay que leer la Biblia, y muchas veces ellos citan la Biblia, pero no significa nada que una persona cite la Biblia. El problema está en malinterpretar las escrituras, y eso es lo que ellos han estado haciendo, malinterpretar las escrituras, utilizando pasajes que son descriptivos y convirtiéndolo en pasajes que son prescriptivos. Exactamente, sí. Esa es la palabra. Sí. Me estaba olvidando. Sí, hay pasajes que describen situaciones. Y, por ejemplo, un pasaje que diga que si yo digo el cielo es azul, yo estoy describiendo algo. Alguien lo pudiera, un idiota, ¿verdad? Tomar como un mandato y digan, no, el cielo debe ser azul. Yomar dijo que el cielo debe ser azul. No, yo estoy describiendo, yo no estoy mandando. Entonces la Biblia tiene situaciones, tiene esos tipos de pasajes que son descriptivos y ellos lo toman como prescriptivos, como que están dando un mandato. Eso es una de sus malinterpretaciones de la Biblia, y porque ellos descontextualizan muchos pasajes. Pero en vez de nosotros ponernos a refutar una a una los pasajes que ellos malinterpretan, lo que nosotros hemos decidido es hablar del por qué ellos malinterpretan y por qué ellos ven así esos pasajes. Otra cosa muy importante, Yomar, es que para interpretar las escrituras tiene que verse desde un punto de vista total. ¿A qué me estoy refiriendo? Debe interpretarse a la luz del plan redentor de Dios. Debe interpretarse a la luz de todo el contexto del libro, a la luz de toda la Biblia, para nosotros poder entender y interpretarlo de una manera correcta, que vaya acorde con el plan redentor, que vaya acorde con el Evangelio. Si las enseñanzas están desligadas del punto central, que es el Evangelio, entonces está mal. Y eso es lo que ellos están haciendo, desligar las escrituras de lo central, el Evangelio, la redención que es en Cristo Jesús. Exacto. Ahora, esas cosas, el hecho de que nosotros descontextualicemos la Biblia y que no tomemos en cuenta el Evangelio cuando leemos un pasaje o el plan redentor, viene de que nosotros vamos a la Biblia con ideas preconcebidas, y nosotros leemos la Biblia y le forzamos a la Biblia a nuestro marco de pensamiento. Entonces, como dijimos anteriormente, que el corazón del legalismo es creer que Dios no es bueno y que no hay favor en él. Ellos leen la Biblia de esta manera, y cualquier cosa que ellos lean, ellos lo van a tomar como un mandato. Entonces,
y ellos tergiversan muchas cosas en la Biblia, como por ejemplo la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios es una ley de gracia, una ley de amor que Dios nos le ha dado, ¿verdad?, para protegernos, para que nuestras relaciones con Él, con los demás y con nosotros mismos funcionen de la mejor manera posible. Y la ley es el camino hacia el gozo, es la manera en la que Dios intenta que nosotros obtengamos el gozo máximo, la mayor felicidad. Eso es la ley. La ley procede del amor de Dios para nuestra felicidad y para nuestro gozo. Ellos no lo ven así. Para el corazón legalista, la ley es una serie de requisitos para tú ganarte el favor de Dios. Porque si tú partes, o sea, si se parte de la base de que hay que ganarse la bendición, entonces cuando tú te encuentres con la ley, tú la vas a tomar como la serie de instrucciones para hacer eso, para ganarte la bendición. Entonces para ellos la ley no es el medio que Dios nos da para nosotros obtener el máximo gozo, sino que la ley es los requisitos para nosotros ganarnos el favor de Dios. Porque partieron de esa base. El primer pensamiento del legalista es, Dios no es tan bueno como para dar. Aquí hay que ganarse las cosas. Entonces ellos partieron de ahí. Se encuentran con la ley, que son mandamientos. Ellos no lo toman como mandamientos que conducen a la felicidad. Ellos lo toman como mandamiento para ganarse el favor de Dios. Requisitos para ganarse el favor de Dios. Entonces de ahí ellos parten. Y por eso tergiversan otra cosa, que es la santidad. ¿Qué es la santidad, Junior? Bueno, la santidad podría verse de esta manera. La santidad es o significa separación. En el caso de Dios, Dios está separado. Entonces, la santidad es separación, consagración. Ahora bien, una persona santa es una persona que ama la ley de Dios, y una persona que ama a las demás personas. Es una persona que ama a Dios y que ama a las personas. Una persona santa es una persona que busca cada día más ser conformado a la persona de Cristo. La santificación es ir progresivamente a la imagen de Jesucristo, y esta es la santidad. La santidad es vivir bajo la voluntad de Dios. La santidad es amar la voluntad de Dios y vivir en ella. Exacto. Entonces, la voluntad es ser como Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Esa es la razón de la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la razón. Exacto. Entonces, para el legalista esto no es así. Ser la santidad, la santidad no es ser como Dios. La santidad no se centra en el amor para ellos, en el amor al prójimo, en el amor a Dios, sino que la santidad es cumplir una serie de requisitos, o sea, cumplir la ley. La santidad para ellos entonces deja de ser algo interno que se manifiesta externamente, algo externo, a algo meramente externo. Porque recuerden, la ley para ellos es la serie de requisitos. Entonces la santidad es el cumplimiento de esa serie de requisitos. Entonces, como ellos ven la santidad de esa manera, como simple cumplimiento de requisitos, entonces ellos viven inventándose otros requisitos para parecer más santos. Pues la santidad es cumplir una serie de requisitos. Queremos ser más santos y ya todos los requisitos que hay en la Biblia lo estamos cumpliendo. ¿Creen ellos? Esa es la mentalidad de ellos. Todo lo que hay en la Biblia lo estamos cumpliendo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos nuevos requisitos. Se inventan nuevos requisitos. Porque eso es para ellos la santidad. La santidad no es tanto lo interno, que sí tiene manifestaciones externas, pero para ellos es meramente la apariencia. O sea, ellos confunden la apariencia de santidad con santidad. Y la apariencia de santidad no es santidad. Exacto. Entonces, ellos tergiversan. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ellos han tergiversado la ley de Dios y han tergiversado la santidad de Dios. Y vamos a ver más adelante que ellos también tergiversan el Evangelio. ¿Por qué sucede esto? Ustedes se recuerdan cuando iniciamos que yo dije que el corazón del legalismo es que ellos desconfían de la bondad de Dios, o que ellos no creen en la bondad de Dios. Ya hay una distorsión del carácter de Dios, porque Dios es un Dios de amor y un Dios de gracia.
Ellos no creen en eso, entonces ellos distorsionan el carácter de Dios. Todas las demás doctrinas se fundamentan en el carácter de Dios. Si tú distorsionas el carácter de Dios, vas a distorsionar toda la doctrina. Entonces Dios está en el fundamento, y si tú destruyes el fundamento, vas a destruir todo lo que está arriba. Lo más alto no se sostiene sino lo más bajo. Si tú destruyes el fundamento, en este caso el favor de Dios, la gracia de Dios, tú vas a distorsionar todo lo demás. Y vieron cómo ese hecho de que ellos distorsionen el carácter de Dios los lleva a distorsionar lo que es la ley, y los lleva a distorsionar lo que es la santidad. Entonces, nada de esto, retomando el tema, es la santidad. Esas cosas externas no son la santidad. Entonces, el peligro de esto es que se corre el riesgo de confundir lo meramente externo con lo verdaderamente importante. Y un legalista puede llegar a abstenerse de ponerse una gorra, pero le resta importancia a la mentira. Un legalista puede dejar de ponerse pijama, como ellos condenan la pijama, pero puede llegar a albergar odio en su corazón. Ellos no se van a dar cuenta de esto, porque no importa cómo esté su corazón, mientras su exterior esté bien. Ellos tienen una cara que mostrarle al mundo, porque esto también se trata de orgullo y de competencia. Es lo que parece. Ellos no lo dicen explícitamente, pero es lo que pareciera. Porque ellos ponen tanta carga que la Biblia no ha mandado, porque esas son cosas que no están en la Biblia y que son injustificables bíblicamente. Ellos hacen malabares exegéticos, no es exégesis, es eisegesis. Eisegesis. Los ibaeños que me están escuchando, como yo lo dije con la I, nosotros hablamos con la I, no piensen que yo estoy metiendo el cibao ahí, no. Esa es una palabra que significa hacer una mala exégesis. Exactamente. O sea, hay algo que se llama exégesis, que es una buena interpretación del texto. Eisegesis es la palabra que se utiliza para llamar a una mala interpretación del texto. O en otras palabras, es como pervertir el texto, el significado central del texto. Exactamente. Entonces, ellos hacen todo eso. ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Cuál es el motivo de ellos hacerlo? Bueno, ellos quieren ganarse el favor de Dios, pero también ellos quieren mostrar una cara de santidad al mundo. Ellos son como estos escribas y fariseos, como dice Jesús, son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien, tienen apariencia de bondad, pero ellos olvidan lo que es importante: la misericordia, el amor y la justicia. Ellos se enfocan más en lo que concierne a lo externo, a las apariencias, y olvidan el amor. Exacto. Entonces, Jesús mismo denunció esta actitud en los fariseos. Como Junior decía, Cristo le llamaba sepulcros blanqueados, y le llamó a la atención a que lo que entra al cuerpo no es lo que contamina, no es lo externo, sino lo que sale, es lo interno. Y los fariseos no se estaban dando cuenta de esto, porque ellos restaron importancia a lo importante por darle validez a lo externo y a tradiciones que ellos tenían, que meramente brindaban una imagen, una apariencia de santidad, pero no había santidad. No había santidad ahí. Entonces, yo quiero leer algo que dice Pablo, que es increíble, en Colosenses, y yo creo que esto encaja a la perfección. Colosenses 2, desde el 20 en adelante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Eso es como tan actual. La Biblia, la primera vez que yo leí este pasaje me sorprendió, porque es tan actual. Cuando yo lo leí hace años, que no lo leí pensando en un tipo de legalista, pero otros legalistas son más extremos todavía, y Pablo lo describe a la perfección, que son mandamientos que te dicen no gustes, no toques, que es lo que te dicen los rabacucu. Entonces, y dice en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, porque ¿de dónde sacan ellos eso? Eso lo sacaron ellos de su mente, porque no está en la Biblia. Yo escuché al Gordy ese diciendo que los Nike
son de Satanás porque los profetas no lo utilizaban. Ahora, yo me pregunto si los profetas, si Juan el Bautista usaba zapatos formales como él lo usa. Sí, yo quiero decir algo, y es que a esos mandamientos de hombres que ellos predican, ellos consideran a esos mandamientos de hombres como sana doctrina. Sí, entonces eso para ellos es la sana doctrina. Entonces, que no tiene nada que ver. Entonces, Pablo continúa. Cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Oigan, esa cosa tiene reputación de sabiduría. Déjame ver, me perdí. Ok, en el culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo. Ellos le dan duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y Pablo está hablando aquí de los, quizá, no es seguro, pero quizás se refiere a los epicúreos, que eran gente que le daban duro trato a la carne, porque ellos pensaban que ellos iban a eliminar, ellos pensaban que la carne era mala, y tratándola duro, entonces ellos iban a dominarla o por castigarla. Ellos lo hacían. Ellos piensan que haciendo esas cosas que ellos hacen, absteniéndose de todo, ellos van a eliminar el pecado. ¿Qué dice Pablo? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tú puedes mentir con tu camisa larga. Tú puedes odiar sin usar gorra, sin usar gafas. Maldecir también. Y tú puedes maldecir y puedes blasfemar con la mejor ropa, con la ropa más, no sé, formal. Espléndida. Sí, más espléndida, o que se ajuste más a tus estándares. Tú puedes hacerlo. Y esa ropa no va a evitar que tú lo hagas, porque la santidad, eso no cura la santidad. O sea, eso no te lleva a la santidad, eso no cura el pecado. El pecado es algo interno que se cura ¿con qué? Con el evangelio de Jesucristo. El evangelio. Exactamente. Entonces, eso es lo que, con esto es que nosotros vamos a concluir. La cura para el legalismo es el evangelio. El legalista parte de la base de que Dios no es un Dios de gracia. El evangelio, el centro del evangelio, en el centro del evangelio está la gracia de Dios. Está Dios perdonando gratuitamente a los pecadores, solo por fe, por medio de la fe, por su gracia. Entonces, ese es el centro del evangelio, la salvación por gracia. Y una verdad importante en el evangelio es que nosotros somos plenos en Cristo, que es algo que Pablo menciona en el pasaje que yo estaba leyendo versículos antes. Somos plenos en Cristo, y por eso no debemos de someternos a esos preceptos, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. No es que seamos rebeldes a la ley, no. El Antiguo Testamento y los salmistas especialmente hablaban de el amor a la ley, de que los santos amaron la ley, y Pablo también, y todos amaron la ley. Todo creyente ama la ley. Pero sí, Junior, ¿tú quieres decir algo? Sí. Como tú me señalas con el dedo, ¿quieres decir algo? Bien. Respecto al evangelio, que ya casi estamos concluyendo, ellos lamentablemente, si nosotros vemos sus videos cuando ellos están evangelizando, lamentablemente ellos no están predicando el evangelio, más bien están cerrando las puertas del reino, predicando mandamientos de hombres y maldiciendo a las personas. Ellos no están predicando el evangelio bíblico, ellos no están predicando el evangelio de Cristo, sino que en vez de predicar el evangelio de Cristo, en vez de pensar en esas almas que se están perdiendo, ellos lo que están es maldiciendo a las personas y cerrando las puertas del reino de Dios a aquellas personas que quieren llegar a Cristo. Exactamente, porque hay una distorsión en el evangelio. Para ellos el evangelio y tú seguir a Cristo es cumplir esa serie de requisitos y esa serie de mandamientos. Yo nunca lo he escuchado a ellos hablando de propiciación, ni de salvación por gracia, ni de justificación por fe. ¿Tú lo has escuchado, Junior? Hablando de la expiación, nada de eso. Y estos no son temas de teólogos raros ahí, o temas teológicos profundos, no. Esos son términos que están en la Biblia, y todo lo que leyó Romano lo sabe, y los evangelios y las epístolas. Ellos no predican nada de esto. Para ellos es ropa y son cosas externas. El evangelio es la cura para esto. El evangelio es la gracia de Dios salvando a pecadores que no se lo merecían y que no iban a ganar
la salvación por ellos mismos. Entonces el evangelio es totalmente contrario al legalismo. El legalismo es enemigo del evangelio. Es un enemigo del evangelio. Esas personas, y lo siento si quizás sueno muy fuerte o enojado, no sé. Esas personas son enemigos del evangelio, tengo que decirlo. Yo no digo que ellos tengan malas intenciones, quizás ellos tienen buenas intenciones, pero con buenas intenciones no se va al cielo. Con buenas intenciones no, por tener buenas intenciones no significa que tú eres salvo. Entonces ellos están mal. Y lamentablemente muchas personas creen que ese es el evangelio. Muchas personas creen, al escucharlos a ellos, creen que ser cristiano es ser eso. Y no es así. No es así. Ser cristiano es haber aceptado la salvación gratuita que se te ofrece. No dejar la santidad a un lado. Pero la santidad es conducida por el amor, no por el deseo de ganarnos el favor de Dios. Así es. Entonces, no sé si tú, Junior, tendrás unas palabras últimas que decir para terminar, porque ya esto ha llegado a su fin. Lo que yo quisiera decir es esto, que el evangelio es algo central. Los apóstoles predicaban el evangelio y además Pablo, el que escribió el mayor porcentaje en el Nuevo Testamento, él hace mucho énfasis en el evangelio. Pablo defiende el evangelio con mucha fuerza, con mucha devoción, con mucha intensidad. ¿Por qué? Porque esto es algo que es muy serio. El evangelio es algo que es muy serio. Y la Biblia dice, sea maldito todo aquel que os anuncie otro evangelio. Y lamentablemente ellos no están anunciando el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Exacto. Entonces, sé que hemos hablado verdades que pueden ofender a más de uno. Nosotros esperamos que ustedes hayan comprendido nuestra preocupación, compartan este episodio, de podcast, suscríbanse al canal, coméntennos qué opinión tienen ustedes de esta secta. Y nada, hasta la próxima semana. Vamos Junior y yo a tomar un respiro ahora porque se han subido los humores aquí. Pero nada, señores, esto es porque nosotros nos causa preocupación la distorsión del evangelio, como se está llevando. Así que ya no vamos a hablar más. Bendiciones. Ha sido un gusto compartir con ustedes y muchas bendiciones. Con la sinfonía del viento, olor grato, mi oración la perfumo con sentimiento. Quiero escribo canciones para darte gloria, pero antes de mí ya habías escrito mi historia. Antes cegado por el mundo, encandilado por tu luz. Que el tiempo sana heridas, ni que fuera Jesús. Que es pesado cargar mi cruz, eso no se oculta, pero prefiero eso a cargar con la culpa. Chicas quieren estar a 3 metros sobre el cielo, no conocen a Jehová, en cambio prefieren